revelado, el impactante milagro de Gedeón, cómo Dios transforma a los débiles en poderosos. 4 Que en el tercer año de Joacim, cuando la opresión madianita sumía a Israel en un profundo desespero, Gedeón, hijo de Joás y de la tribu de Manasés, se encontraba en un lagar, maldiciendo su suerte y lamentando la desolación de su pueblo. Los madianitas devastaban las tierras, llevándose cosechas y dejando al pueblo de Dios empobrecido y sin esperanza. Aquellos días eran sombríos, la fe del pueblo se había desvanecido, como el rocío bajo el ardor del sol. Gedeón, mientras trillaba el trigo en secreto, murmuraba para sí mismo: ¿dónde está el Dios que hizo milagros entre nuestros padres? ¿Por qué nos ha abandonado en este tiempo de necesidad? Sus pensamientos estaban llenos de dudas y un profundo sentido de insignificancia. La historia de sus antepasados le llegaba como un eco distante, recordándole que Dios había prometido prosperidad y seguridad a Israel, pero ante él solo había miedo y desesperanza. Ante la inminente llegada de los madianitas, cada golpe de su herramienta parecía resonar con la angustia de su corazón. De repente, un destello de luz irrumpió en la penumbra. Un ángel del Señor se presentó ante él, con un brillo celestial que iluminó el lagar. Jehová está contigo, valiente guerrero, dijo esa gloriosa figura. Gedeón se sintió abrumado. ¿Valiente guerrero? Yo soy el más pequeño de mi casa, y mi familia es la más pobre de Manasés, replicó, con incredulidad aún apoderándose de su ser. Pero el ángel insistió: ve, tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Houston al oído, su voz era clara y llena de autoridad. Aquel mensaje encendió en Gedeón una chispa de fe. El temor comenzaba a ser reemplazado por un leve destello de esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Gedeón, con el corazón aún tambaleante, comenzó a reunir a su alrededor un pequeño ejército de hombres de su tribu. El llamado a la batalla resonaba, pero cuando Dios le reveló que solo necesitaba 300 hombres, su corazón se estremeció. ¿Cómo podré enfrentar a tan vasta multitud?, pensó, la incertidumbre abrumándole nuevamente. Sin embargo, el recuerdo de la promesa del ángel reavivó una llama de fe dentro de él. La noche de la batalla se acerca con la tensión palpable en el aire. Gedeón, armado solo con cuernos, antorchas y tinajas, se adentra en la oscuridad del campo de batalla. Sus manos temblorosas portaban el peso de la estrategia divina, un plan que le parecía absurdo. En su mente, se repetían las instrucciones recibidas: con Dios, nada es imposible. Sin embargo, mientras el silencio de la noche lo envolvía, la voz de su llamado resonaba en su interior, reafirmando su propósito. Al romper las tinajas y sonar los cuernos, el estruendo arrasador que emanó fue un verdadero clamor a los cielos. Los madianitas, confundidos y aterrorizados, comenzaron a atacar a sus propios hombres, y en medio del caos, Gedeón observó cómo Dios había transformado lo insignificante en poderoso. La victoria clamaba a los cielos. ¿Era este el inicio de un nuevo tiempo de libertad y bendición para Israel? La tierra temblaba mientras el viento soplaba a favor de los valientes, y Gedeón se postraba ante la maravilla del actuar divino. Una nueva historia estaba comenzando a desplegarse, llena de promesas y esperanza. Con el resplandor de la victoria aún reverberando en su pecho, Gedeón observó la escena ante él. Los madianitas, confundidos y desbordados por el pánico, se retiraban rápidamente, dejando atrás no solo sus armas, sino también el miedo que había acechado al pueblo de Israel. Cada hombre bajo el mando de Gedeón sentía el aliento de Dios en su corazón.
La opresión había sido rota y el temor transformado en confianza. Fue entonces que el Espíritu del Señor ganó un nuevo rumbo en el alma de Gedeón, recordándole que la salvación no era únicamente para su tribu, sino un llamado hacia toda la nación de Israel. Levantando su voz al pueblo, proclamó: «Hermanos, hoy Jehová nos ha dado la victoria, pero este no es el final. Es el comienzo de una nueva era». En sus corazones, una llama de fervor comenzó a arder, un fuego que había estado apagado por demasiado tiempo. Sin embargo, no todo era paz y alegría. A medida que la euforia de la victoria comenzaba a disiparse, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Gedeón recordó las palabras del ángel: «Ve, tú salvarás a Israel». La batalla contra los madianitas era solo una parte del plan divino. Las voces de los hombres de Israel resonaban en su mente, clamando por un líder, un guía que pudiera conducirlos de regreso a la integridad y la confianza en el Señor. Gedeón sabía que debía asegurar esta victoria no solo en el campo de batalla, sino también en los corazones del pueblo. Mientras el fuego del campamento chisporroteaba, las sombras danzaban al ritmo de los pensamientos de Gedeón. A su lado, su criado Purá lo miraba con ávida expectación. «Maestro, ¿qué haremos ahora?», preguntó con una mezcla de admiración y temor. Gedeón, levantando su mirada hacia las estrellas que brillaban como promesas en el cielo, replicó: «Debemos buscar el rostro de Dios, entender su voluntad en este tiempo. La gran tarea no termina aquí». Al amanecer, se dirigieron a la casa del altar construida en el lugar donde el ángel había aparecido. Con cada paso, Gedeón podía sentir el peso del legado sobre sus hombros. Sabía que había que purificar el altar de Baal, que había sido venerado en secreto. El pueblo necesitaba conocer que su verdadera liberación venía solo del Dios Altísimo. Lleno de determinación, tomó una decisión radical. En la oscuridad de la noche, rodeado de su familia, comenzó a desmantelar el altar de Baal, consagrando en su lugar un altar al Señor, donde se ofreció un sacrificio. Pero los días de fuego sagrado que encendían la fe del pueblo también desatarían una tormenta de ira sobre sus cabezas. Al conocer los hechos, los hombres de la ciudad clamaron: «¿Quién ha hecho esto?». Gedeón, ahora conocido como Jerubal, el que contiende contra Baal, se colocó en pie como un faro de valentía, dispuesto a enfrentar la furia de aquellos que se resistían a la voluntad de Dios. La noticia de su acto se extendía rápidamente, y a pesar de los murmullos y amenazas, el pueblo empezó a reunirse en torno a él. Entre ellos había risas, pero también una sombra de quiebre. Los hombres venían a Gedeón, no solo por la batalla ganada, sino porque reconocían que Dios estaba con él. Pero, ¿qué les deparaba el futuro? Mientras sus enemigos se agrupaban, la evidencia del temor de aquellos hombres se cernía sobre ellos como una nube ominosa. Ante esta creciente tensión, el corazón de Gedeón palpitaba con la promesa del desafío. En su interior, una voz resonaba: «No temas, que yo estoy contigo». La consecuencia de su valentía estaba por ser revelada. ¿Podría la fe del pueblo renacer ante un nuevo desafío, o sucumbiría nuevamente al yugo del miedo? Lo que él no sabía era que la prueba que enfrentaría, forjaría la gloria de Dios y establecería a Israel en la próxima etapa de su redención. Así, Gedeón, bajo la dirección del Señor, alzó su mirada ante el horizonte como un hombre transformado y determinado. Pronto, una nueva batalla se desataría que pondría a prueba no solo a los hombres en el campo, sino también la esencia misma de su fe. En la trama divina de la redención, ¿cuál sería el siguiente paso que Dios revelaría a su siervo? La historia de Gedeón apenas comenzaba. Gedeón se erguía firme ante los hombres de su ciudad, cuyo clamor amenazante retumbaba como un eco del pasado. ¿Quién ha destruido el altar de Baal?, gritaban con fuego en sus ojos. La sombra de ira se cernía sobre ellos, un recordatorio del temor que había sido tejido en sus corazones durante años. A pesar de la victoria reciente sobre los madianitas, el verdadero desafío estaba por llegar.
Mientras el sol aparecía en el horizonte, Gedeón buscó en las caras de su pueblo una chispa de fervor que aún pudiera avivarse. Una voz interior le susurraba una revelación: el fuego de Baal debía ser reemplazado por el fuego del Altísimo. Con cada palabra que se formaba en sus labios, bramaba el Espíritu del Señor, instándolo a hacer frente al desafío y guiar a su pueblo a la verdad que habían olvidado. Los dioses de este mundo nos han mantenido cautivos demasiado tiempo, proclamó con un tono decidido. Hoy, debemos decidir quién es nuestro verdadero Dios: Baal, el ídolo de la opresión, o el Señor de los ejércitos, que nos ha liberado. Ante sus propios ojos, comenzó a ver un leve resplandor de esperanza en algunos hombres que se acercaban. Era un reflejo de fe tenue, pero podía convertirse en un fuego vigoroso si se alimentaba. Gedeón supo que debía actuar, no únicamente con palabras, sino también en el poder de acción y de fe. La madre de Gedeón, que se hallaba al margen de la multitud, se atrevió finalmente a hablar, su voz temblando: «Hijo mío, ¿no tienes miedo de que Baal se vengue de ti? Su ira es conocida por todos nosotros». Gedeón, sintiendo el desafío de su madre, tomó su rostro entre sus manos y respondió: «Madre, la única venganza que debemos temer es la de nuestro Dios, quien nos ha llamado a un nuevo camino. Si seguimos el curso recto, el Altísimo se levantará por nosotros». Al escuchar la voz de Gedeón, algunos hombres comenzaron a murmurar entre sí. «Puede haber esperanza», decían. La confrontación había sido sembrada, y aunque el miedo amenazaba con apoderarse del corazón de la multitud, el coraje de Gedeón como líder comenzaba a iluminar la oscuridad que los rodeaba. Mientras tanto, entre la multitud se encontraba un anciano, conocido como el sabio de la ciudad. Se adelantó, su andar pausado pero firme. «Jerubal, has hecho lo que se tenía que hacer, pero el camino es aún largo. No puedo ignorar que el pueblo debe estar unido y listo para el desafío que se aproxima. La guerra con Madián no ha terminado. Debemos estar preparados». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Gedeón. No solo era un desafío físico que enfrentaban, sino también uno espiritual. La fe del pueblo debía ser restaurada para que esta victoria fuera verdadera y duradera. Con la determinación renovada, Gedeón reunió a los guerreros a su alrededor. «Hermanos, nuestra lucha no es solo contra hombres en los campos de batalla, sino contra toda una dinastía de falsedad que ha ensombrecido nuestro pueblo», dijo, cada palabra llena del poder del Espíritu. Luego, levantó su espada y exclamó: «Hoy, sagrado en la verdad y la justicia, lucharemos no solo por nuestras vidas, sino por nuestra identidad como hijos de Dios». La multitud se llenó de un fervor nuevo, y en sus corazones, la valentía comenzaba a eclipsar el miedo. Pero en la distancia, una oscura sombra se acercaba. Los madianitas, envalentonados por sus aliados, se estaban preparando para un ataque. Los rumores de la resistencia de Gedeón eran un desafío que no podían ignorar, y sus corazones se llenaron de rabia, dispuestos a aniquilar a su enemigo de una vez por todas. Gedeón sintió cómo la presencia del Señor lo envolvía, y sabía en lo profundo de su ser que esto era parte del plan divino. Mientras el pueblo se reunía en torno a él, se dio cuenta de que esta era su oportunidad para reclamar la verdadera fe perdida en Betel. Pero, ¿podría un único hombre, aunque ungido por Dios, enfrentar la furia de un ejército tan grande, así, con fe en el Creador y la convicción de que cada paso estaba guiado por su mano? Se preparó para el enfrentamiento que sería crucial no solo para su vida y su pueblo, sino para el futuro de toda Israel. Una pregunta resonaba en su mente y en su corazón: ¿cuál sería el siguiente acto de Dios en este grandioso drama de redención? La historia de Gedeón continuaba desarrollándose, un camino lleno de promesas y revelaciones divinas, aún por descubrir. Gedeón observaba a su gente, el temor y la esperanza coqueteando dentro de ellos como chispas en una tormenta eléctrica. Poco a poco, la multitud había comenzado a reagruparse, transformando su miedo en un sentimiento colectivo de unidad. Silencio.
Era un silencio tenso donde un murmullo en el aire contenía venas colmadas de incertidumbre, pero también una creciente determinación. No, hermanos, no seremos devastados, gritó Gedeón, pues el Señor nuestro Dios es con nosotros, como lo prometió a nuestros antepasados. Esta es nuestra hora de demostrar que la fe en el Altísimo es más poderosa que cualquier ídolo. Su voz se elevaba, resonando, mientras el viento soplaba con vigor alrededor de ellos, como si la creación misma apoyara su causa divina. Los hombres a su alrededor comenzaron a levantar sus manos, algunos clamando a Dios en voz alta, otros con murmullos de gratitud. Los murmullos aumentaban, convirtiéndose en gritos de aceptación, de reconocimiento del poder que había estado silenciado durante demasiado tiempo. En el horizonte, los madianitas marchaban con un desdén palpable, un ejército que se creía imparable en su brutalidad. ¿Pero qué era un ejército contra el pueblo que marchaba bajo la guía de su Dios? Gedeón sabía que la batalla no sería solo una confrontación física, era un enfrentamiento del espíritu, un clamor por un nuevo comienzo para Israel. Escucha, mi pueblo, continuó Gedeón, su mirada fija en el horizonte, hoy revelaremos la verdadera fuerza que reside en la unidad bajo el Señor. No debemos temer. Debemos ir a la guerra con corazones limpios y la fe encendida. La manera de luchar no es en nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de quien nos ha llamado por nombre. Esa noche, se prepararon. Tras muchas horas de oración y estrategia, Gedeón levantó su voz y se dirigió a Dios. Señor, si eres verdaderamente quien me ha llamado para liberar a Israel, dame una señal. Muéstrame que estas promesas son más que meras palabras, que eres fiel a tus pactos. Sin embargo, en el silencio de la noche, mientras oraba, vio como el manto del cielo se oscurecía. La luna, resplandeciente, parecía oscilar, y de repente, hubo un eco en el aire, una trompeta. No provenía de sus guerreros ni de las huestes madianitas. Era la llamada de Dios, resonando en los rincones de su corazón, dándole la certeza de que su batalla ya estaba ganada en el cielo, aunque la tierra aún lo ignoraba. A la mañana siguiente, Gedeón reunió a su ejército de hombres, reducidos en número pero aumentados en fe. Con una antorcha en mano y una trompeta de guerra, marcharemos. Cada uno tendrá su deber, y en esta batalla, la gloria será del Señor de los ejércitos. Con cuidado, partieron hacia el campo de batalla, las antorchas ocultas bajo sus tinajas. Cada paso era un eco de la valentía renacida en sus pechos. Mientras se acercaban al campamento madianita, una sensación de reverencia invadió el aire. Gedeón recordó las palabras del Señor: no temáis ni os acobardéis, o debéis recordar que yo estoy con vosotros. Vuestra victoria no es a través de la fuerza del hombre, sino mediante la confianza en el Dios viviente. Antes de que la batalla comenzara, Gedeón levantó su trompeta y, en un acto de fe, dio la señal. Con un grito unificado, rompieron sus tinajas, liberando ahora la luz de las antorchas, mientras las trompetas resonaban como un trueno divino en el valle. El estruendo tomó por sorpresa a los madianitas. La confusión se apoderó de ellos mientras, con sus propios gritos, creaban caos en sus filas. En ese momento, Gedeón recordó un antiguo pasaje: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Los hombres de Gedeón, viendo la desesperación en los ojos de sus enemigos, fueron impulsados a avanzar. Pero aún había más en juego. Una profunda paz se poseía sobre Gedeón, mientras Dios comenzaba a desatar su plan soberano. Así, conforme la batalla se desataba y las sombras parecían engullir el campo, Gedeón comprendió que esta victoria no sería solo para su pueblo, sino un testimonio para todas las naciones sobre el poder del Dios verdadero. A medida que avanzaban, la atmósfera vibraba con un nuevo misterio: ¿qué más revelará el Señor en medio de esta batalla? Pensó, consciente de que aún había un plan divino que aguardaba su cumplimiento, y que la historia de Israel estaba a punto de dar un giro imprevisto, donde la fe se convertiría en fortaleza. Mientras la batalla se desataba, el pánico inundaba a los madianitas.
Los gritos de confusión resonaban en cada rincón, junto a las notas de las trompetas que rompían la noche. Gedeón, con su mirada fija en el caos ante él, conocía que cada instante era una manifestación del poder de Dios, una razón para glorificar su nombre. Esto es un acto del Altísimo, gritaba entre sus hombres, sus palabras pronunciadas con fuerza. ¿Acaso no hablo la verdad cuando digo que el Señor va delante de nosotros? Él ha desbaratado el ejército madianita. Hoy vemos su mano extendida. Los hombres, sintiendo la presencia del Señor entre ellos, se lanzaron hacia adelante. Con la fe renovada en sus corazones, luchaban no solo contra los madianitas, sino contra el espíritu de opresión que había asolado a Israel durante años. Gedeón sabía que aquellos eran los momentos que marcarían la historia del pueblo, pues el juicio de Dios caería sobre aquellos que habían sometido a su casa, como una sombra corriendo ante la luz. Los enemigos huían en desbandada, atropellándose unos a otros, olvidando su bravura. El paisaje, que antes era un campo de batalla, ahora se convertía en un teatro de la gloria de Dios. Gracias a la acción divina, la estrategia de Gedeón estaba dando fruto. Sin embargo, él entendía que el triunfo era el resultado de la fe y la obediencia a la palabra del Señor. En medio de la lucha, mientras las espadas brillaban y se escuchaban los clamorosos gritos de su gente, Gedeón se sintió impelido a elevar una oración. Oh Dios de mis antepasados. Aquí estamos, haciendo justicia en tu nombre. Te imploro, no dejes que el enemigo escape. Todos ellos vendrán de regreso para atormentar a tu pueblo, permítenos cerrar esta herida de una vez por todas. En ese momento, mientras la batalla seguía su curso, el ángel del Señor apareció ante él, como una luz deslumbrante en medio de la oscuridad. Su voz era suave pero firme, resonando en la mente y el corazón de Gedeón. Este día, tu oración es escuchada. No solo librarás a tu pueblo de los madianitas, sino que tu victoria será el comienzo de un nuevo pacto entre ellos y yo. Las palabras divinas llenaron de asombro a Gedeón. Su fe se intensificó cuando entendió que no solo luchaban por su libertad, sino que Dios tenía un propósito aún mayor, un destino divino que se despliega ante ellos. ¿Un nuevo pacto? ¿Qué significará eso? Pensó, dejando que la revelación se asentara en su espíritu. Mientras el día avanzaba, el éxito de Gedeón se dibujaba en el horizonte. Cada madianita que caía ante la perseverancia de su pueblo era un testimonio de la fidelidad y soberanía de Dios. Con el corazón rebosante de esperanza, Gedeón recordó las palabras de Moisés: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. De pronto, en su mente resonó una pregunta poderosa: ¿qué haría el Señor aún después de esta victoria? Hoy, este pueblo conocerá la grandeza de su Dios, murmuró en agradecimiento. Pero, ¿caminaremos en la luz que se nos ha mostrado, o caeremos de nuevo en la oscuridad? Mientras se disponía a cerrar el ciclo de la batalla, una nueva inquietante verdad emergía. El verdadero desafío no era estar en el campo de guerra, sino permanecer fiel y cumplir el llamado del pacto eterno. Y así, Gedeón sintió que la victoria era solamente el principio de una revelación mayor. Se acercaron tales pensamientos, mientras la confusión aún reinaba. Un eco resonó en su ser: ¿qué más revelará el Señor? Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su propósito, un misterio profundo. La historia de Israel se empezaría a reescribir desde aquí. Y en ese momento, Gedeón comprendió que la batalla que libraban en la tierra era solo un reflejo de la guerra espiritual que se desataba en los cielos. Luchando con el espíritu de opresión, se preparaban no solo para ganar una victoria, sino para ser un instrumento del plan soberano de Dios. ¿Qué antiguos pactos serían desatados y qué nuevas promesas venían en el horizonte? La historia de su pueblo estaba a punto de transformarse irrevocablemente, y Gedeón aguardaba ansioso a que se revelara el misterio divino. Mientras la batalla seguía su clímax, y los ecos de guerra resonaban en el aire, Gedeón observó cómo sus hombres se movían con fervor, impulsados por la fe y la confianza en la victoria prometida.
La desbandada de los madianitas era como un torrente que arrastraba todo a su paso, y él sentía que la lucha trascendía la mera contienda física. Era un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, lo que le daba un peso espiritual más profundo a cada espada que se alzaba. De repente, un mensajero llegó corriendo entre el bullicio con un rostro desencajado. Gedeón, gritó, los madianitas están huyendo hacia el río y muchos están siendo llevados por el temor. Debemos perseguirles y acabar con ellos antes de que se reagrupen. Gedeón, con el corazón latiendo fuertemente, respondió, unámonos, y demos caza a los que se escapan. Este es el momento que hemos esperado. Sin embargo, en su interior, otra voz resonaba, ¿qué significa esta victoria si el pueblo no permanece fiel a su Creador? Los hombres lo siguieron, sus pasos resonaban como un tambor de guerra en la tierra de Israel. Mientras avanzaban, el panorama se llenó de un brillo rojo al ocaso del sol, pero también de sombras que amenazaban el ardor en sus corazones. De pronto, Gedeón se detuvo en seco. Debemos clamar a nuestro Dios. Es Él quien nos ha dado esta victoria. Oremos por la guía, para que en este momento de triunfo no nos alejemos de su camino. Juntos, se postraron en la tierra, clamando por protección y dirección. Gedeón levantó su voz, diciendo, «Oh Jehová, no solo venimos a buscar sangre, venimos a buscar paz y reconciliación. Confiamos en que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y en nuestra nación». Mientras ellos oraban, el viento comenzó a soplar, trayendo consigo un profundo silencio que avivó sus corazones. Cada uno de los hombres sintió el poderoso abrazo de la presencia del Señor, recordándoles el pacto que existía con sus antepasados. Fue entonces cuando Gedeón tuvo una visión, un camino claro y brillante que se abría ante él, como un sendero hacia un destino glorioso, pero el desafío no terminaba ahí. Al acercarse al río, Gedeón se encontró con un dilema. ¿Cómo distinguiré a los valientes de los temerosos? ¿Cómo sabré que el pueblo no caerá nuevamente en la idolatría tras esta victoria? Así, el Señor le habló de nuevo. Llama a los hombres que beban y observa su modo. Aquellos que con cuidado levanten el agua a sus bocas han demostrado vigilancia y destreza. Estos son los que contigo deben ir. De esta manera, Gedeón eligió a aquellos que tomaron el agua sin perder la alerta. Aquellos 300 hombres fieles eran una representación del remanente que Dios guardaría en Israel, un recordatorio de que no era por el poder humano que se ganarían las batallas, sino por la intervención divina. Al ver el reducido número, un profundo temor y admiración llenó a Gedeón. Señor, ¿es en verdad tu voluntad que con tan pocos estos enemigos sean derrotados? A lo que el Señor contestó, con esto, mi gloria será evidente ante los ojos de Israel, y se sabrá que yo soy el que pelea por ellos. Con estos pensamientos resonando en su alma, Gedeón sintió un renovado espíritu de confianza. Y así, esa noche, se prepararon para el asalto. Se acercaban a la oscuridad como un destello de luz, sabiendo que Dios los había llamado a ser guerreros en su nombre. Mientras se disponían a atacar, un eco de anticipación vibraba en el aire. Él comprendió que este era el punto de inflexión no solo para su pueblo, sino para la historia que Dios estaba tejiendo. El propósito de Dios sobre Israel no era solo liberar a un pueblo, sino establecer un nuevo pacto a través de ellos. Pero, al mirar a sus hombres, Gedeón sabía que la verdadera victoria no sería solo sobre sus enemigos visibles, sino sobre las ataduras espirituales que habían mantenido a su pueblo cautivo. Como el sol se ocultaba, el clamor de su pueblo resonaba en sus corazones. ¿Qué otro proyecto tiene Dios, que aún no hemos vislumbrado? Solo el tiempo lo diría, pero Gedeón estaba seguro de una cosa: la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse en ese preciso instante. ¿Qué cosas más grandes estaban reservadas para aquellos que invocan su nombre y caminan en su luz? La espera de más de lo que Dios tenía preparado llenaba el aire con una energía palpable, una expectativa por el inicio de una nueva era.
A medida que la noche se cerraba sobre el campamento madianita, Gedeón y sus hombres, armados no solo con linternas y cuernos de carnero, sino también con una fe inquebrantable, se dividieron en grupos estratégicos. El silencio del valle parecía anticipar el inminente alboroto que se avecinaba, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. En ese instante crucial, Gedeón recordó las palabras de Dios: con esto, mi gloria se manifestará. Su corazón palpitaba con el peso de la responsabilidad y la promesa divina. Cuando yo dé la señal, dijo Gedeón, romperemos las tinajas, haremos sonar los cuernos y gritaremos: por Jehová y por Gedeón. Palabras llenas de poder resonaron en los corazones de aquellos 300 hombres, que se aferraron a su propósito como un estandarte elevado en medio de la oscuridad. Al llegar la hora señalada, el cielo se oscurecía aún más, como si estuviera sellando el destino de los madianitas. Gedeón levantó su mano en señal, y al instante, las tinajas se rompieron con un estruendo resonante. El sonido del vidrio quebrándose fue acompañado por un grito que atravesó la noche: por Jehová y por Gedeón. Los cuernos sonaron en un clamor de guerra, una potente sinfonía que despertó el miedo en los corazones de los enemigos. La confusión reinó en el campamento madianita. Los hombres, asustados, comenzaron a luchar entre ellos, creyendo que eran atacados por un ejército numeroso que les rodeaba, cuando, en realidad, solo eran luces brillando en la oscuridad y el clamor de un puñado de hombres fieles. El Señor ha dado la victoria, gritaban mientras la escena se convertía en un caos absoluto. Los madianitas, atrapados en el remolino de sus propios temores, se dispersaron, corriendo sin rumbo bajo las estrellas. Sin embargo, Gedeón sabía que la victoria no solo era sobre los madianitas. Una paz duradera era un anhelo que su pueblo necesitaba, y eso solo podría venir de la restauración de su relación con Dios. En medio de la confusión, recordó la profunda convicción que había tenido durante la oración anterior: la verdadera batalla era la lucha por los corazones de su pueblo. Al concluir la contienda, con la mayoría de los madianitas huyendo a la segura lejanía, Gedeón reunió a sus hombres, sus rostros iluminados no solo por el fuego de la batalla, sino por la luz de la esperanza, ese don divino que permite al pueblo reconocer el poder de un Dios que salva. Han sido testigos de su gloria, afirmó Gedeón, y debemos asegurarnos de que esta victoria no se disuelva en la vuelta a la idolatría. Mientras conversaban sobre la importancia de permanecer fieles, un hombre del grupo levantó la voz: ¿qué hacemos con aquellos que aún quedan entre nosotros, que no han luchado? Gedeón sintió un escalofrío al recordar las advertencias que el Señor le había dado. Su destino está en las manos de Dios. Ahora es el momento de regresar a nuestro hogar y fundar un nuevo camino bajo su voluntad. Pero en lo más profundo de su ser, una inquietud lo asaltaba. ¿Sería suficiente una victoria si los corazones de su pueblo no se volvían a Dios de corazón? La sombra de la idolatría se cernía sobre ellos como un espectro siniestro. Sin embargo, Gedeón sabía que el propósito de Dios era restaurar, y no solo liberar. Mientras retornaban por el sendero familiar, el viento sopló suavemente. Y en ese susurro, Gedeón entendió que Dios tenía un plan más grande, no solo para Israel, sino para todas las naciones que habrían de conocerlo. «Oh Jehová», clamó, mientras miraba hacia el horizonte, ¿qué otras maravillas tienes reservadas para nosotros? La voz del Señor resonó en su interior: pronto verás, Gedeón. Esto es solo el comienzo del movimiento que desataré en la tierra. La verdadera batalla por el corazón de mi pueblo apenas empieza. Con una nueva resolución, Gedeón se dispuso a guiar a Israel hacia un renovado pacto con su Dios, consciente de que el verdadero triunfo sería cuando cada israelita se humillara y buscara la cara de Jehová. En medio de la oscuridad, la luz había comenzado a brillar, y lo que venía, nadie lo podría imaginar. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse en el horizonte, bañando el valle con un dorado resplandor, Gedeón y sus hombres emprendieron el camino de regreso a su casa. La victoria resonaba aún en sus corazones, pero una inquietud persistía dentro de Gedeón.
Cada paso que daba, la pregunta ardía en su mente: ¿cómo podría su pueblo permanecer fiel al Dios que los había liberado? El sonido de campanas resonaba entre las aldeas cercanas al escuchar la noticia de la derrota madianita. El Señor ha hecho maravillas en medio de su pueblo, se oía a cada lado. Gedeón sabía que aquel clamor era un acto de alabanza, pero también entendía que el peligro de la idolatría acechaba con su persistente tentación. No podemos caer en la trampa de olvidar lo que el Todopoderoso ha hecho, les recordó durante el camino. Dios no solo nos ha dado victoria en esta batalla, sino la oportunidad de restaurar nuestro pacto con Él. Su voz se alzaba con fervor, mientras los hombres lo escuchaban con reverencia. Al llegar a su aldea, Gedeón vio como algunos antiguos altares dedicados a Baal aún se alzaban en los terrenos, como sombras del pasado que amenazaban con oscurecer la luz de su reciente liberación. Es imperativo que destruyamos estos ídolos, ordenó con determinación, pues el verdadero Dios no puede compartir su gloria con falsedades. Con el mandato de su líder, los hombres jóvenes se unieron a él en la sagrada tarea. Con cada ídolo derribado, Gedeón sentía que las cadenas de la idolatría se rompían, permitiendo que la pureza de la adoración a Yahvé fluyera libremente. Aquella mañana, el sacrificio a Dios no solo consistía en la destrucción de altares, sino en el compromiso de cada hombre de no mirar atrás. Esa misma noche, mientras Gedeón se retiraba a su tienda, una sombra de preocupación envolvió su corazón. En su ansia por buscar a Dios, una nueva revelación comenzó a surgir en su mente. Dios le había mostrado que la batalla no fue únicamente contra Madián, sino contra un sistema de opresión que lo había mantenido oscuro y temeroso. Sin embargo, esta victoria era solo el primer paso en un plan más grande. Padre, muéstrame el camino, clamó en su súplica. La respuesta divina llegó como un susurro en su alma: he oído el clamor de mi pueblo, Gedeón, y el rescate va más allá de una sola victoria. Prepárate, porque las naciones conocerán mi nombre a través de ti. Pasaron los días, y a medida que más hombres de Israel se unían a Gedeón, el fuego de la fe ardía intensamente. Ellos se congregaban para orar, buscando dirección y un nuevo pacto. Pero en las profundas cavernas del corazón de Gedeón, se generó un dilema que lo perseguía. ¿Estaría preparado su pueblo para una transformación radical que demandaba la santidad y la devoción? Fue entonces que el Señor envió un ángel, cuya presencia iluminó la noche. Gedeón, proclamó, a través de ti, no solo traeré liberación a Israel, sino que estableceré alianzas con otras naciones. La restauración comenzará aquí, pero su eco atravesará las tierras. Atónito, Gedeón sintió que su ser se llenaba de una mezcla de temor y expectación. ¿Cómo puede ser esto? Somos solo un remanente desolado, los últimos entre los pueblos. Pero la voz del ángel retumbó con firmeza: la debilidad de los hombres es la fuerza perfecta de Dios. Confía en el plan divino que se revela en cada paso que tomes. Así, mientras la noche avanzaba, un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante Gedeón. Un destino más allá de la victoria momentánea se cernía sobre ellos. No solo libraría a su pueblo de los madianitas, sino que sería el precursor de un despertar que haría eco en las generaciones venideras. La historia de Israel estaba a punto de escribirse de nuevo, y Gedeón estaba llamado a ser un instrumento en la mano del Altísimo. Sin embargo, en su interior sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo necesitaba fortaleza para la guerra física, sino una fe inquebrantable para guiar a su pueblo hacia él. Verdadero temor del Señor. Las palabras del ángel resonaban en su corazón: pronto verás, Gedeón. Lo que está por venir será mayor de lo que has imaginado. Y así, con un renovado sentido de propósito y urgencia, el líder de Israel se preparaba no solo para una guerra, sino para un movimiento de restauración que cambiaría el curso de la historia. La alborada del nuevo día traía consigo una atmósfera cargada de expectación. Gedeón, rodeado de sus hombres, se dirigió al centro del campamento. Las fogatas que ardían emitían un calor que contrastaba con la frialdad de la incertidumbre en su corazón.
Hermanos, comenzó, y su voz resonó como un eco en el silencio matutino, la victoria nos ha sido concedida, mas no hemos terminado aún. El camino que el Señor ha trazado ante nosotros es largo y lleno de desafíos. Las miradas de los hombres se enfocaron en él, algunas encendidas por la fe, otras marcadas por el temor. Aquella mezcla de ansias y ruego no pasó desapercibida para Gedeón. Dios ha hecho maravillas entre nosotros, pero así también ha despertado el odio de nuestros enemigos. No debemos permitir que la complacencia nos lleve a la derrota espiritual. Su resolución ardía con la intensidad del fuego de sus sacrificios. Mientras hablaba, el ambiente comenzó a cambiar. Un viento suave corría entre los árboles, llevando consigo sus palabras, como si Dios mismo escuchara. Fue entonces que uno de los hombres, llamado Oreb, se atrevió a preguntar, ¿y qué haremos ahora, mi Señor? ¿Cuál es el próximo paso que Dios tiene para nosotros? Gedeón sintió que el peso de la responsabilidad se incrementaba sobre sus hombros. Reunió su valentía y respondió, el ángel del Señor me ha revelado que debemos reunir a las tribus de Israel. La restauración no solo nos concierne a nosotros, sino a toda la nación. Debemos ser un pueblo que se levanta en unidad para quebrantar la opresión y declarar la gloria de nuestro Dios. Al pronunciar estas palabras, sintió una llama ardiente en su interior, una convicción que lo invadía por completo. Sin embargo, en su mente luchaba con dudas. ¿Cómo podría reunir a todos los clanes de Israel? Aún la sombra de la idolatría, la división y el miedo se cernía sobre su pueblo. Pero justo en ese instante, la voz del ángel resonó nuevamente dentro de él. La unificación vendrá a través de muestras de fe, Gedeón. Reúne al pueblo, y yo los guiaré. En la tarde de ese mismo día, Gedeón se puso en marcha. Reunió a los líderes tribales en un claro, donde los rayos del sol parecían danzar entre las hojas de los árboles. Hermanos de Israel, comenzó, su voz firme, el Señor nos ha liberado de la mano de Madián. Pero el tiempo ha llegado de buscar de nuevo su rostro, de restaurar nuestro pacto y de alzarnos en unidad. A medida que hablaba, un murmullo de aceptación comenzó a correr entre ellos. Vieron en Gedeón no solo a un líder, sino a un hombre que representaba la fidelidad del pacto de Dios. Sin embargo, no todos estaban convencidos, y algunas voces de escepticismo surgieron. ¿Qué garantías tenemos de que este camino nos lleve a la victoria? ¿No hemos sido traicionados antes por otros líderes?, cuestionó uno del fondo. Gedeón sabía que debía actuar con sabiduría, no podía ignorar el miedo que aún dominaba los corazones de aquellos hombres. Confianza en Dios, replicó con fervor. La prueba de nuestra fe será así que llevemos a cabo un sacrificio. Si el Señor actúa en nuestra presencia, conoceremos su voluntad y seremos guiados. Mientras las ramas crujían, la emoción crecía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, revelando una mezcla de esperanza y temor, con la angustia de su pasado acechando en sus corazones. Algo en el aire se tornó eléctrico, simbolizando que se acercaba un tiempo de decisión. Gedeón, viendo su titubeo, alzó la voz con un fervor renovado. El Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo. Mirad cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Si servimos con un corazón puro, Él no nos abandonará. La victoria está asegurada, pero primero debemos demostrar nuestra fe. Como si el cielo hubiera abierto, una nube oscura se agolpó sobre ellos. Gedeón sabía que en aquel momento se estaba forjando algo divino. Y mientras la congregación respondía con un clamor de adoración, una chispa de lo sobrenatural hizo eco en el ambiente, pero esta no era la última prueba que enfrentaría. Gedeón. En su corazón resonaba una pregunta inquietante: ¿qué dificultad nueva sellaría su destino? ¿Qué alianzas inesperadas habrían de formarse en el camino hacia la victoria definitiva? Pronto, Gedeón se daría cuenta de que el verdadero desafío no solo era vencer a los madianitas, sino también lidiar con el propio corazón del pueblo y sus múltiples facetas. Cuando el momento de la revelación llegara, el propósito de Dios en todo esto se haría aún más claro.
Gedeón miraba a su alrededor mientras la multitud se congregaba en el claro, una mezcla de esperanza y miedo reflejados en sus rostros. La victoria contra los madianitas había sido solo un primer paso, y ahora comprendía que el verdadero reto no solo yacía en el campo de batalla, sino en restaurar la fe del pueblo en el Dios que los había liberado. Sentía el peso de la responsabilidad y sabía que debía responder a la inquietud que amenazaba con oscurecer el futuro de Israel. Con voz firme, se dirigió a los hombres reunidos. Hermanos, el Señor ha mostrado su poder. No solo vencimos a nuestros enemigos porque somos fuertes, sino porque Él es nuestra fuerza y nuestra luz. Pero esta batalla fue solo el inicio de un cambio necesario en nuestros corazones. Debemos unirnos, ahuyentar el miedo y desterrar la idolatría que aún acecha en nuestras vidas. Mientras Gedeón hablaba, una profunda convicción llenó el ambiente, y algunos comenzaron a murmurar palabras de aliento y aceptación. Pero otros, recordando la idolatría del pasado, alzaban sus voces en escepticismo. ¿Y si Baal vuelve a atacarnos? El miedo sigue presente, se atrevió a decir uno del grupo. Gedeón supo que debía apelar a su fe y no al temor. Si creemos que el Dios que nos liberó de las garras de los madianitas es fiel, ¿por qué dudar de su protección? Él es quien marca nuestro camino. Debemos derribar todos los ídolos y consagrarnos al Señor, viviendo en acuerdo con su pacto, proclamó, cada palabra rebosando de autoridad divina. Dios había preparado el corazón del pueblo, y lentamente, una llama de fe comenzó a avivarse. Empecé a ver cabezas asintiendo, con el miedo comenzando a disiparse. La tarde se tornó en un aire sagrado, un momento que no solo marcaba la unidad, sino la respuesta a un llamado divino. Decidió hacer un sacrificio en honor de Jehová, pidiendo la intervención de Dios para guiar a Israel hacia un nuevo comienzo. Esa noche, el pueblo se reunió nuevamente, cada tribu trayendo sus ofrendas. Las llamas del sacrificio danzaban, iluminando las caras esperanzadas y ofreciendo un nuevo aroma a alianza con el Altísimo. Con cada palabra que Gedeón pronunciaba en agradecimiento, podía sentir el mover del Espíritu Santo, una vitalidad que comenzaba a renacer dentro de ellos. Había importancia en este momento, un recordatorio de que ellos no eran simplemente un grupo de hombres, eran el pueblo elegido de Dios. Más tarde, con un corazón elevado por la fe, Gedeón se retiró a orar. Con cada susurro al Señor, la certeza inundaba su alma. Señor, guíanos hacia un futuro donde tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Sello este pacto con el pueblo tuyo, donde regresaremos a ti de todo corazón. A la mañana siguiente, Gedeón inauguró un nuevo altar en el centro del campamento. Este altar era un símbolo, no solo de la victoria, sino de la dedicación del pueblo a adorar al único Dios verdadero. Hoy, hacemos una promesa, dijo Gedeón, ante la congregación. Prometemos servir al Señor con firmeza y a vivir en obediencia a su palabra. La idolatría no tendrá lugar entre nosotros. El eco de su declaración se expande entre la multitud. Uno a uno, se acercaron, tocando el altar y reafirmando su compromiso. El temor y la duda fueron reemplazados por una perspectiva renovada, una audacia germinando en sus corazones. En ese momento, un espíritu de unidad surgió, y un renovado sentido de identidad se estableció en la vida de cada israelita. Gedeón sintió el aliento de Dios sobre su vida, una dirección clara que guiaba sus pasos. Nos encontramos en la frontera de un nuevo amanecer. Concederé la sabiduría que necesitas, y en unidad, conquistaréis cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, le reveló el Señor, y la paz llenó su corazón. Sin embargo, Gedeón sabía que la batalla interna contra la idolatría no había terminado. Tendría que permanecer vigilante, guiando a su pueblo con la certeza de que el compromiso con el único Dios verdadero ofrecía no solo liberación, sino una relación transformadora. Un pacto no solo de batalla, sino de devoción y pura adoración. Así, Gedeón y su pueblo se levantaron, no solo como guerreros en el campo de batalla, sino como un pueblo en pelea por su identidad.
buscando vivir en un pacto significativo que marcaría la historia de Israel en generaciones venideras. Ahora, con el corazón lleno de esperanza y fe sin límites, se preparaban a enfrentar los desafíos venideros, seguros de que el verdadero Dios estaba con ellos. La historia de Gedeón culminó en un poderoso testimonio. No solo había sido un líder militar, sino el instrumento de restauración en el corazón de su nación. En un pueblo que se comprometía a adorar, el legado de fe y confianza en Dios florecería, transformando cada rincón de Israel. Y así, la herencia de su victoria y el pacto renovado se convertirían en el cimiento para un futuro donde la luz de Dios brillaría intensamente en medio de la oscuridad. Te invito a reflexionar sobre esta historia de transformación y restauración. Si esta narrativa ha informado y fortalecido tu fe, no esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas encuentren estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que celebra la grandeza de nuestros relatos bíblicos. Hazlo ahora.